La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto. Leonor, un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan, Marcela? Y pues sí, ahora vamos a hablar de un tema que realmente se ha enfocado muy poco, o teóricamente nos cuesta un poco como entender por qué la corrupción mata y por qué es necesario que los pequeños actos de corrupción o estos microactos de corrupción podamos visibilizarlos y también entendamos, si tenemos el poder de decisión en determinado momento, que si nosotros aceptamos cometerlos, pues probablemente pueda derivar en un problema de mayor magnitud. Y es que cuando hablamos de corrupción solemos pensar que se trata de un problema público que nos cuesta dinero. Las cifras que nos ayudan a describir sus consecuencias en términos económicos se vinculan, por supuesto, al Producto Interno Bruto, la cantidad de dinero que se gastan las empresas para agilizar un trámite o la parte del presupuesto familiar que se invierte en el pago de sobornos, etcétera. Sin embargo, la corrupción no solo cuesta dinero, también personas han muerto como consecuencia de este fenómeno social. Es decir, el cáncer arrasa con derechos y deja víctimas a su paso. Tal vez el acto que más ejemplifica esta situación es el número de vidas que se pierden en una catástrofe ambiental. Detrás del derrumbe de un edificio, de viviendas inundadas u obras colapsadas, hay negligencias, omisiones, confabulaciones y una serie de actos que ponen en riesgo la vida de cualquier integrante de la comunidad. La ceguera y dejar pasar las cosas son una avalancha que no podemos parar con un efecto doloroso y pérdidas irreparables. Pongamos aquí algún ejemplo. ¿Alguna vez hemos pensado que lo peor que puede suceder al pasarnos una señal de alto es que le tengamos que pagar una mordida o demos un mochecito a la gente de tránsito? Cruzar el rojo, en este caso, violar una regla ya establecida, podría propiciar un choque, un accidente, un atropellamiento o incluso acabar con la vida o la vida de personas inocentes. Lo anterior ilustra cómo un acto simple de corrupción puede traer consecuencias fatales. Ante tales circunstancias existen dos responsabilidades, una personal y otra social. La primera es que por esta posibilidad que tenemos de participar en un acto de corrupción, seamos capaces de pensar antes de actuar, y si estamos en la condición de poder evitar eso, pues que lo evitemos de cualquier manera. Y la segunda es que nos asumamos una responsabilidad colectiva para evitar que la permisividad que existe y que esta condición se normalice, porque efectivamente, y lo dicen muchas cifras y muchas investigaciones, la corrupción en México está cobrando la vida de muchas personas inocentes. Y es muy pertinente lo que tú mencionas, Leonor, porque por lo general la mayoría de los ciudadanos mencionamos la corrupción de los políticos, incluso la corrupción en las grandes empresas, pero no vemos los actos de corrupción, estos a los que tú te refieres, los pequeños actos de corrupción en que la gran mayoría de los ciudadanos incurrimos, como esto de pasarse un alto, como esto de dar una mordida, como esto de dar un cochupo a un funcionario para que nos agilice un trámite, y que llama la atención que hay funcionarios, y yo lo he preguntado, me dicen, no, pero esos no son actos de corrupción. Corrupción es la que hacen los grandes políticos y los grandes empresarios. Es decir, que mientras no se reconozca el problema, pues no va a poder haber una solución, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre el diagnóstico que hagamos al problema influye mucho en la toma de decisión para intentar acotarlo. Y primero es que no combatimos la corrupción. La corrupción únicamente lo que se puede lograr es controlar, o sea, tener ciertas medidas para lograr controlar la corrupción, pero erradicarla habla como de un desconocimiento a la complejidad del problema. Y también, por otro lado, hay que entender esto, como bien lo citas con el ejemplo, como un fenómeno social. Y el fenómeno social incluye a muchas partes para que se pueda llevar a cabo. Hay un binomio para los actos de corrupción,
y este binomio es el sector empresarial y alguien que está en la función pública. O sea, para que podamos cometer un acto de corrupción que tenga que ver con grandes cantidades, por ejemplo, de dinero, y también que exista corrupción con gente coludida, se establece una relación del sector privado con la relación que se tiene con gobierno. Y por eso es bien importante que el gobierno implemente muchas medidas, porque finalmente hay estudios que así lo demuestran. Dicen, ¿cuándo es cuando un empresario se corrompe? Bueno, pues cuando hay miedo a que existan represalias, por ejemplo, por no querer ceder a ciertas presiones, eso es uno. Cuando hay un miedo a la pérdida de ganancias, porque hacer las cosas con este sistema tan burocrático implicaría pérdidas de ganancias millonarias también para el sector empresarial, y por eso también se prestan, pero también, pues, evidentemente, cuando hay aceptación en ambos lados y se decide cometer ese acto de corrupción. Entonces, la corrupción no es un problema solamente de un lado o que esté enfocado solamente en un sector. Y es bien importante que lo entendamos así, porque entonces la solución tampoco no va a derivar solamente de un sector. Es decir, si tenemos únicamente el sector gubernamental tomando decisiones en términos de este tema tan complejo, entonces no estamos permitiendo la participación de otros sectores que pueden coadyuvar también en la solución del problema. O sea, por eso no es nada más la importancia de resaltar que exista participación ciudadana en un proceso de designación de perfiles que van a integrar el sistema anticorrupción. Es importante no solamente hablar de la participación ciudadana, sino de la inclusión de una pluralidad de voces, porque para eso se inventó ese sistema anticorrupción, porque se reconoce la corrupción como un problema social donde es imposible pensar que solamente la solución tendría que venir de un solo lado. Entonces, por eso hay que abrir los espacios, por eso hay que respetar los puestos, las sillas que emanan tanto de un actor empresarial, porque es necesario derivado de que sabemos que hay muchos actos de corrupción que se cometen en esa cancha, coludidos con gobierno, y si tenemos actores que están participando del sector empresarial dentro de un sistema tan complejo, ayuda a ampliar la visión de por qué tal vez un funcionario o una persona que se dedica al sector empresarial opta por la corrupción debido a que hay burocracia o debido a que hay un montón de cosas que obstaculizan el crecimiento de sus ganancias. Y claro, por supuesto, también está la parte ciudadana. Es decir, si no hay ahí una voz ciudadana que esté dando siempre la referencia de por qué afecta su calidad de vida un acto de corrupción, entonces no hay sensibilidad y entonces no se está visibilizando un problema. Del diagnóstico, pues partimos a una solución, y si tenemos un mal diagnóstico, si estamos pensando que esto es un problema que solamente se da en el sector público, pues entonces la solución que le demos no va a ser una solución adecuada. Muy bien, Leonor. Y no quisiéramos despedir tu participación sin antes plantearte la pregunta que estamos haciendo el día de hoy. Según la encuesta de Demotecnia, 9 de cada 10 hombres no aceptan a las mujeres en política. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues que esto ya tiene que ser una barrera que debemos de vencer, que finalmente la visión de las mujeres es necesaria para justo esto que hablábamos, para darle solución a muchos problemas. Es decir, por mucho tiempo hemos visto con una sola mirada la solución de muchas cosas, y además los interlocutores y que tienen el poder de esta decisión están en estos puestos públicos, políticos, y la mayoría son hombres. Entonces, cuando ya vamos ampliando nuestra visión, pues probablemente del cerebro de muchas mujeres pueden emanar soluciones distintas a los problemas, y por eso es necesario que estas voces sean incluidas en puestos de toma de decisión, porque no es una cuestión solamente de poder, sino de que un sector esté visibilizado en un frente de toma de decisión para que entonces empiecen a emanar soluciones distintas a lo que hemos visto hasta ahora. Y
o la otra es que no hay garantías. O sea, finalmente, tanto hombres como mujeres, pues tenemos somos humanos y se pueden cometer errores en el camino. Pero justo que las mujeres estén tomando puestos en tomas de decisiones y que ya sean ellas responsables de tomar decisiones fuertes, pues permite que entonces ellas ejerciten y podamos ser más asertivas en estos puestos de toma de decisión. Pero si ni siquiera estamos ahí para poder tomar esas decisiones, entonces es muy difícil que vayamos nosotros cultivando esta cuestión de la asertividad. O sea, necesitan las mujeres estar en estos puestos y no nada más por una cuestión de cumplir con una cuota de género, sino porque es una visión también indispensable y tantos problemas sociales que tenemos pudiera ser que ahí exista una solución eficaz. Muy bien, Leonor Gómez Barreiro, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Como siempre, gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Buenos días.